Fue abandonado, se drogaba, vivía en una casa sin electricidad. Y todo eso siendo el hijo del boxeador más grande de la historia. Así empezó la caída de Muhammad Ali Jr., el heredero del más grande de todos los tiempos. Mientras su padre era una leyenda viviente, temido por sus puños y amado por su mensaje de justicia, él se hundía en las sombras, arrastrado por las drogas, el abandono y el peso de un apellido imposible de cargar. Pero antes de todo eso, su padre fue un monstruo en el ring. Muhammad Ali, el original, el único, ganó 56 peleas, 37 por nocaut, solo 5 derrotas y ninguna sin pelear hasta el último aliento. Fue triple campeón del mundo. Derrotó a Sonny Liston, George Foreman y Joe Frazier en batallas que parecían salidas de una película. El Rumble in the Jungle, el Thrilla en Manila, combates que paralizaron al planeta. Pero no solo pegaba fuerte, pegaba con ideas. Se negó a ir a la guerra de Vietnam. Fue arrestado. Le quitaron los títulos. Lo prohibieron. ¿Y qué hizo? Regresó, peleó, ganó. Fue más grande que el boxeo. Y ahora imagina nacer con ese apellido. Muhammad Ali Jr. nació condenado a ser comparado. Su padre era el campeón del pueblo, el que luchaba contra la injusticia y ganaba en el cuadrilátero y fuera de él. ¿Cómo compites con eso? Pues, no compites. Te rompes. Y eso fue lo que pasó. Pero no creas que esto es solo una historia triste. No te vayas, porque lo que estás a punto de escuchar no lo sabe casi nadie. La historia de Ali Jr. es una montaña rusa que va del lujo a la miseria, del odio al perdón, de las drogas al intento de redención. Y no, esto no es ficción. Ali Jr. no creció entre lujos. Fue criado por sus abuelos maternos, pobres, luchando por sobrevivir, mientras su padre viajaba por el mundo, boxeando, firmando autógrafos y apareciendo en la televisión. ¿El campeón del mundo? Sí, el papá perfecto. No, ¿y sabes qué fue lo peor? Que mientras él dormía en el suelo, rodeado de humedad y con miedo a los disparos por la noche, había una fortuna de $80 millones flotando tras la muerte de su padre. Una herencia que desató una guerra familiar. Sí, una guerra por el dinero del más grande de todos los tiempos. Ali murió en 2016. No dejó testamento. Su última esposa, Lonnie, y sus 9 hijos entraron en conflicto por la fortuna. Otros familiares también querían su parte. Nadie sabía quién tenía más derecho. Lo único que sabían era que el pastel era enorme, y todos querían un pedazo. Y en medio de todo eso, Muhammad Ali Jr. vivía con cupones de comida. Sí, el hijo del hombre que le ganó a Foreman en Zaire, apenas tenía para comer. Mientras tanto, el mundo seguía hablando de Ali. Se escribieron libros. Su hija Hannah publicó fotos privadas, cartas de amor jamás enviadas, poemas ocultos. Todo por honrar el legado. Pero Ali Jr. se hundía. Perdió el rumbo. Probó el crack, la heroína, todo. Decía que lo hacía para escapar de la presión de ser el hijo de Muhammad Ali. No podía más. ¿Y su padre? En las últimas etapas del Parkinson, apenas podía hablar. Rechazaba las medicinas. Las escondía en los pantalones. Las tiraba por el inodoro. Estaba negado a aceptar que su cuerpo se estaba rindiendo. Y su hijo, también. Pero espera, esto no es solo una historia de miseria. Porque Ali Jr. intentó salir. Se casó. Tuvo hijas. Quiso cambiar. Cayó otra vez. Se levantó. Y cuando su padre murió, se dio cuenta de que tenía que hacer algo más grande que solo sobrevivir. Ali Jr. tiene una historia que va a ser llevada al cine. Sí, una película sobre su vida producida por los creadores de The Irishman, con Robert De Niro. Y no solo eso, hay un documental, My Father Muhammad Ali, donde se cuenta todo con detalles que nunca antes salieron a la luz. Pero volvamos un momento. ¿Quieres saber cómo su madre, la segunda esposa de Muhammad Ali, derribó al campeón del mundo con una llave de judo? Te lo cuento ya. Belinda Boyd, la madre de Ali Jr., fue una mujer que no se dejó pisotear por el gigante. Ella era fuerte, decidida, y cuando descubrió una de las infidelidades de Ali, lo esperó en casa y lo tiró al suelo con una técnica de judo. Ali, ya divorciado de su primera esposa, se había casado con ella en 1967. Él tenía 25 años. Ella, solo 17. Tuvieron 4 hijos, Miriam, las gemelas Jamilla y Raseda, y finalmente, Muhammad Ali Jr. Pero cuando Jr. tenía 4 años, su padre se fue con otra mujer, Verónica Porche, su tercera esposa. Ali había caído otra vez ante el magnetismo de las cámaras y los reflectores, y de otras mujeres. La fama lo consumía.
Y aquí empieza la caída. Ali Jr., viviendo con sus abuelos, viendo a su padre solo en vacaciones, creciendo con miedo. ¿Miedo a qué? A que su padre fuera asesinado por luchar por los derechos de los afroamericanos. Lo comparaba con Martin Luther King. Temía que lo mataran. Y eso lo atormentó desde niño. Y aquí viene una escena increíble. Un día, su padre lo lleva en auto. Paran en una tienda. Le dice, ve a comprar algo de comer. Cuando vuelve, su padre ya no está. Se fue. Se olvidó de él. Sí, lo dejó solo, de noche, siendo un niño. En ese momento, supo que estaba realmente solo. Y justo aquí, si has llegado hasta este punto, suscríbete al canal, deja tu like si esta historia te está impactando. Pero quédate porque todavía queda mucho vídeo, porque lo que estás a punto de descubrir te va a romper la cabeza. A partir de ese momento, todo en su vida empezó a caer. Ali Jr. no solo perdió el contacto con su padre, perdió el rumbo, perdió la fe. El campeón del pueblo lo había abandonado como si fuera un desconocido. Y así empezó su descenso. Primero el aislamiento, después la rabia, y luego, la droga. Ali Jr. cayó en el crack, en la heroína, y no por curiosidad. Lo hacía para dejar de sentir, para olvidar que todos lo miraban como el hijo del campeón. Pero él no tenía nada, ni amor, ni fama, ni dinero. Solo un hombre que lo aplastaba. Lo más impactante, mientras el mundo recordaba a Ali como una leyenda, su hijo vivía en una cabaña en ruinas, sin electricidad, con goteras, sin agua potable. Dormía en el suelo, porque el colchón se empapaba cada vez que llovía. Y en las noches, escuchaba disparos. Sí, el hijo del más grande, viviendo en condiciones peores que un vagabundo. Mientras tanto, la fortuna de su padre seguía congelada por la disputa familiar. Nadie lo ayudaba, nadie lo llamaba, ni su madrastra, Lonnie Williams, la última esposa del campeón. Cuando Ali Jr. le pidió ayuda económica, ella le dijo que no le volviera a pedir dinero jamás. Él la odió por eso, y esa herida sigue abierta hasta hoy. La ironía es brutal. Su padre era una figura de paz, de lucha por la igualdad, pero dentro de su propia familia, reinaba el silencio, la distancia, el rechazo. Ali Jr., perdido entre las drogas, sobrevivía como podía. Hacía trabajos temporales. Pintor, decorador, cualquier cosa, pero nada lo llenaba. Y entonces, algo cambió. No fue un milagro, no fue una película, fue un fondo tan profundo, que solo podía decidir, morir o salir. Ali Jr. decidió cambiar su vida. Dejó las drogas, se alejó de los ambientes que lo destruían. Y aunque su matrimonio con Shakira no sobrevivió, porque el daño ya era demasiado profundo, él se mantuvo firme. Tiene 2 hijas, Ameera y Shakira. Por ellas, prometió no volver a caer. Hoy, Ali Jr. se ha convertido en algo que nadie esperaba, el guardián del legado de su padre. Fundó una organización llamada Muhammad Ali Legacy Continues, con una misión clara: abrir gimnasios para jóvenes en riesgo, luchar contra el bullying, y usar el nombre de su padre no para su gloria personal, sino para salvar a otros. Y aquí viene lo que casi nadie sabe. Durante años, el mundo creyó que Muhammad Ali había aceptado su enfermedad con paz. Pero según su hija Hannah, eso no fue cierto al principio. Ali negó el Parkinson durante mucho tiempo. Tiraba las pastillas. Se las escondía en los bolsillos. Decía, yo no tiemblo. No estoy enfermo. No quería rendirse. No podía aceptar que el cuerpo que había derribado a gigantes, ahora apenas pudiera sostenerse en pie. ¿Te imaginas ser su hijo, viendo eso? Viendo al hombre más fuerte que conociste, deteriorarse día a día, sin poder hablar, sin poder comer, sin poder abrazarte como antes. Ali Jr. lo vivió en silencio, a la distancia, con dolor, y sin poder hacer nada. Y cuando su padre murió, no solo perdió a su ídolo, perdió la última conexión con su identidad. En el funeral, el mundo entero miraba. Estrellas, políticos, atletas. Todo era espectáculo. Pero él, su hijo, sentía que era un circo. Un show. Eso no era mi padre, dijo. Mi padre era otra cosa. Esto fue un teatro para las cámaras. Esa frase quedó grabada. Porque, en el fondo, Ali Jr. nunca fue parte del show. Él fue la cara invisible. El heredero rechazado. El hijo que tuvo que ver a su padre en la televisión, mientras él esperaba en casa una llamada que no llegaba. ¿Y sabes qué es lo más trágico de todo? Que Ali sí lo amaba, pero no sabía cómo ser padre. Lo admitió. Lo reconoció. Le dijo,
No cometas mis mismos errores. No tengas hijos que no puedas cuidar. No te vayas con 1000 mujeres. Quédate con tu familia. Era tarde, pero era sincero. Ali sabía que había fallado. Y su hijo, con el tiempo, lo perdonó. Pero aunque Ali Jr. perdonó, el mundo no lo hizo. A donde iba, todo el mundo esperaba ver a una especie de mini Ali. Un boxeador, un ídolo, un hombre carismático. Pero lo que veían era otra cosa. Un tipo roto, delgado, con la voz temblorosa, mirada perdida y ropa barata. Un tipo que decía, soy el hijo de Mohamed Ali. Y nadie le creía. ¿Y cómo iba a demostrarlo? ¿Mostrando su documento? ¿Diciendo su historia entre cucharas de sopa en refugios sociales? La verdad es que Ali Jr. fue invisible para todos, menos para las drogas. Ellas se lo acogieron. Ellas se lo aceptaron. Porque las sustancias no te preguntan tu apellido. Te atrapan. Y punto. Y todo eso mientras Laila Ali se convertía en la única de los hijos de Mohamed Ali que llevaba el apellido con orgullo en un ring. Ganaba combates. Daba entrevistas. Vendía millones. Era hermosa, fuerte, simpática. Era la heredera perfecta. Mientras que él era el error familiar. Pero ni ella pudo escapar de las grietas. Laila Ali reveló años después que vivió con miedo al Parkinson de su padre. Cada vez que lo veía temblar, su corazón se partía. Un dios que se derrumbaba delante de sus hijos, y al que nadie podía salvar. El diagnóstico fue devastador. Parkinson confirmado. El campeón ya no podía sostener ni un vaso con agua. Y aún así, el público lo aplaudía como si nada pasara. Pero dentro de casa, el silencio era ensordecedor. Y cuando la salud de Ali empeoró del todo, la decisión fue cruel. Su última esposa, Lonnie, fue quien autorizó desconectarlo. No sus hijos, no su familia cercana. Ella, sola. Esa decisión rompió todo lo que quedaba unido. Los hijos, ya resentidos por años de abandono, ahora sentían que ni siquiera pudieron despedirse como debían. Y aquí comienza otra historia. Una historia sucia, legal, fría. La batalla por la herencia. Mohamed Ali murió sin testamento. Nada firmado, nada claro. Y dejó atrás una fortuna de más de 80 millones de dólares. 9 hijos, varias exesposas, una viuda con poder legal y muchos parientes lejanos. Todos querían su parte. Lonnie, la viuda, reclamó control total. Pero los hijos decían, ese dinero no es solo suyo, es de todos. La tensión explotó. Reuniones familiares llenas de gritos. Documentos legales filtrados a la prensa. Denuncias cruzadas. Y Ali Jr., que apenas tenía dinero para llenar el refrigerador, miraba todo eso desde una casa medio derrumbada, sintiendo que la vida era una cruel broma. El hijo del campeón, sin nada. Y aquí viene otra escena brutal. Ali Jr., en una entrevista, contó que un día vio a su padre dejar su medicina tirada en el inodoro. No porque se olvidara, sino porque no quería aceptar su realidad. Decía, yo soy Mohamed Ali. No estoy enfermo. La negación fue su escudo. Pero el Parkinson lo atravesó igual. Ali ya no podía caminar. Apenas podía hablar. Se comunicaba con la mirada. Pero incluso así, sus hijos dicen que nunca dejó de tener lucidez. Sabía quién era. Sabía lo que había hecho. Sabía lo que había perdido. Y por dentro, se culpaba. Sí, el campeón se culpaba por no haber sido mejor padre. ¿Y sabes qué es lo más impactante? En medio de ese deterioro físico total, Mohamed Ali escribió cartas de amor a su exesposa Verónica, la madre de Laila. Cartas que nunca envió. Poemas. Frases dulces. La hija de ambos, Hannah, fue quien las encontró después de su muerte. Las compartió con el mundo para mostrar que su padre, incluso en sus últimos días, seguía siendo humano. Un ídolo, sí, pero también un hombre lleno de errores, culpas y heridas abiertas. Y lo más duro todavía está por venir. Ahora te voy a contar cómo fue la infancia real de Ali Jr., los abusos que vivió, el bullying, y el miedo constante a que su padre fuera asesinado en cualquier momento. Y además, te revelo cómo estuvo a punto de morir, por culpa de las drogas. Muchos pensaban que ser el hijo de Mohamed Ali era como ganar la lotería. Pero la realidad fue un infierno. Mohamed Ali Jr. tuvo una infancia marcada por el miedo, la presión y el abandono. Sus primeros años los vivió rodeado de cámaras, aplausos y titulares que hablaban de su padre como si fuera un dios. Pero en casa, nada de eso existía. Ali estaba ausente, viajando, en peleas, en entrevistas, en brazos de otras mujeres. Y él,
Él vivía con sus abuelos maternos, en un barrio pobre, sin protección, sin seguridad, y con un nombre que no podía ocultar. Me llamo Mohammed Ali, decía en la escuela, y eso bastaba para que los otros niños quisieran probarlo. Cada día, le lanzaban golpes, empujones, burlas. Vamos, pelea como tu padre, le gritaban. Pero él no sabía pelear. No quería pelear. Solo quería ser un niño más. Y no podía. Ese nombre, Ali, que hacía temblar a boxeadores adultos, a él lo había condenado. Se convirtió en una carga, no en un orgullo. Y por si fuera poco, vivía con el miedo constante de que su padre fuera asesinado. Sí, lo temía de verdad. Veía cómo Ali desafiaba al gobierno, a los racistas, al sistema entero. Lo veía hablar contra la guerra, contra el racismo, contra todo lo que el poder defendía. Y pensaba, van a matarlo, como a Martin Luther King. Cada vez que se dormía, lo hacía con el miedo de despertar y leer un titular diciendo, Mohammed Ali asesinado. Eso le destrozó la niñez. Y entonces, sin guía, sin abrazos, sin dirección, cayó. Cayó muy hondo. Empezó a drogarse, a robar, a mentir. No tenía propósito. Solo quería escapar. Fumaba crack, se inyectaba heroína, mezclaba lo que fuera. Y un día, su cuerpo dijo basta. Estuvo a punto de morir. Sí, una sobredosis lo dejó tirado en el suelo como un perro. Sin nadie, sin familia, sin amigos. Lo encontró un desconocido. Lo llevaron al hospital. Sobrevivió. Pero su alma estaba rota. ¿Y qué hacía su familia en ese momento? Nada. Cada uno en su mundo. Laila brillando en el Ren. Hannah escribiendo libros. La prensa hablando del legado. Y él, vivo de milagro. Y lo más doloroso fue la indiferencia. Ali Jr. cuenta que intentó acercarse a su madrastra, Lonnie, varias veces. Le pidió ayuda, solo un poco. Comida, medicinas, dinero para pagar la luz. Y ella se lo negó todo. Le dijo que no volviera a buscarla. Y él, quebrado, dijo que ese rechazo lo hizo odiarla para siempre. Pero no todo fue oscuro. Porque, en medio de ese pozo, encontró algo. Un propósito. Decidió dejar las drogas. No por él, por sus hijas. Ameera y Sakera. Dos niñas que no tenían la culpa de nada. Dos pequeñas que solo querían un papá. Y él, por primera vez en su vida, quiso ser eso. Un padre. Empezó de cero. Buscó trabajo como decorador. Ayudante de obra. Pintor de casas. Lo que fuera. Dormía mal. Comía peor. Pero no se drogaba. Y un día, entendió que su apellido podía tener otro uso. No para conseguir fama, sino para ayudar. Así nació Mohammed Ali Legacy Continues. Un proyecto que busca crear gimnasios para jóvenes en riesgo, darles una salida, alejarlos de la calle, del crimen, de la desesperación. Un proyecto con el nombre del más grande, pero con el corazón de alguien que lo perdió todo. Ali Jr., el mismo que fue olvidado, el mismo que casi muere, ahora trata de ser útil. No quiere trofeos, no quiere cámaras, solo quiere que otros niños no vivan lo que él vivió. Y eso lo hace más grande que cualquier cinturón. Pero no hemos terminado. Ahora al final del vídeo te voy a contar cómo se prepara la película basada en su vida, quién está detrás, y por qué los productores de The Irishman decidieron apostar por él. Además, una escena inédita de su infancia que será el momento más impactante del film. Hoy, Mohammed Ali Jr. no es una estrella. No vive en mansiones. No sale en portadas. Pero su historia va a llegar a millones. ¿Por qué? Porque Hollywood ha puesto los ojos en él. Un grupo de productores, los mismos que estuvieron detrás de The Irishman con Robert De Niro, están preparando una película basada en su vida. Sí, un film completo, con actores reconocidos, con presupuesto grande, con guión basado en hechos reales, y escenas que van a romperte el alma. Una de esas escenas mostrará algo que nadie sabía. El momento en que, de niño, Ali Jr. fue golpeado por otros chicos en el colegio, solo por llamarse como su padre. No fue una pelea cualquiera. Lo acorralaron en el baño. Le dijeron, si eres Ali, pelea. Vamos, demuéstralo. Le pegaron. Lo escupieron. Y cuando cayó al suelo, uno de ellos le dijo, tu padre puede ser el mejor, pero tú no eres nadie. Ese momento marcó su vida. Y será recreado en la película como el inicio de su oscuridad. Como la primera vez que sintió que llevar el nombre de una leyenda era más castigo que bendición. La cinta va a contar todo. El abandono, las drogas,
el dolor, el intento de suicidio, el odio, pero también la redención. Porque el mensaje no es que Ali Jr. fue una víctima. Es que, incluso cuando todos te olvidan, incluso cuando tu familia te deja tirado, incluso cuando te odias a ti mismo, puedes volver. Y esa es la verdadera grandeza. No los títulos, no las medallas, sino levantarte cuando ya nadie cree en ti. Hoy, mientras la película avanza, Ali Jr. sigue trabajando en silencio. Habla con jóvenes en barrios peligrosos. Va a escuelas. Visita hospitales. Cuenta su historia sin filtros. No busca lástima. Solo quiere que lo escuchen. Y lo más importante, quiere que el nombre Ali signifique algo más que boxeo. Porque detrás de los puños, hubo dolor. Detrás del brillo, hubo soledad. Y detrás de la gloria, hubo consecuencias. Mohamed Ali fue un dios en el ring. Pero fuera del ring, fue humano. Con errores. Con fallos. Y su hijo es la prueba viviente de todo eso. Y si esta historia te gustó, si te hizo pensar, si te atrapó, entonces no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte los próximos vídeos, dale like y déjanos en los comentarios. ¿Crees que es justo cargar con el peso de la fama de tus padres? Queremos saber tu opinión. Y sobre todo, queremos seguir trayéndote historias reales como esta, que nadie se atreve a contar. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y recuerda, no todos los campeones llevan guantes.